Bienvenido, Sebastián. Algo que ya lo han preguntado mucho y mucha gente lo ha respondido, pero de todos modos es algo que tiene sentido en este momento, y es que la cuarta revolución industrial no va a acabar con la gente. Bueno, Pues a ver, digamos, la gente va a seguir teniendo trabajos. sí. Sí, digamos que, a ver, ¿cuál industria? Bueno, La industria, pues sí, de la programación, digamos que o de la el tecnología. desarrollo de software y Sí. cosas así. Y digamos que la cuarta revolución industrial, pues digamos que se centra mucho en eso, pues porque es como lo que la gente asocia más con eso. Pero yo creo que va más allá, pues no solo es como los programadores, sino el hecho de que muchos de los empleos que normalmente se hacían, digamos, presencialmente, Sí. ahora pues digamos que no necesariamente una persona tiene que estar enfrente de la otra para hacerlo, ¿cierto? Como Ajá. para hacer un despacho de algo, para venderte algo. Sí. Entonces, eso por detrás obviamente también lleva pues pues todo está soportado pues con tecnología. Ajá. Entonces, como para responder la pregunta, pues digamos muy rápidamente, no es que la gente se va a quedar sin trabajo y no es que nos van a venir y nos van a reemplazar las máquinas. O que va a haber una inteligencia artificial que lo va a hacer todo y nosotros vamos a estar como en esa película de Wall-E que eran un montón de gente como sentadas y simplemente Ah, consumiendo y sí. ya. Sí, sí, sí. No, y es, por ejemplo, antes usted iba a la farmacia, pues o todavía usted va a la farmacia, ya Ajá. digamos un poco menos por los temas pandémicos que estamos y las épocas que estamos pasando, pero Coronavirus. sí, exacto. Pero normalmente, pues digamos como funciona es que usted va a la farmacia y le venden pues su droga, ya usted normalmente entra rápido o entra a la página y pide y le llega a su casa, Ajá. ¿cierto? Pero entonces eso está soportado por debajo, digamos, por una plataforma que alguien desarrolló. Entonces, Sí. está el trabajo de la persona que desarrolló el software para que todo eso, digamos, todo el proceso se pueda dar, digamos, de manera exitosa. Y están también las personas que despachan. Ahora, pues, ¿qué se logró? Digamos, se logró rapidez digamos, en el despacho, eficiencia, porque ahora digamos que ya usted no tiene que ir hasta allá y no tiene que gastar el tiempo para ir hasta la droguería, sino Ujú. que le llega a su casa. Y digamos que los procesos pueden estar un poquito más organizados dentro de la logística para el despacho. Es una iteración más digamos, en una optimización del trabajo. O Exacto. sea, es como que, de hecho, si uno se pone a mirar, históricamente un montón de trabajos han desaparecido y a nadie le importa. Pues digamos, a nadie le molesta que no haya un herrero en cada barrio porque realmente pues uno no usa herraduras o cosas por el estilo. Entonces, sí, es una iteración más y van a desaparecer muchas cosas, pero van a llegar a unas diferentes. Y, y bueno, de hecho me recuerda, hay una página en la que uno puede poner su trabajo o cualquier trabajo el que quiera y le calcula la probabilidad de que sea reemplazado por una máquina en los próximos años. Entonces me recuerda un meme que es que alguien escribía filósofo y abajo escribía, es que eso ni siquiera es un trabajo. Sí. Entonces, sí, es que se pueden reemplazar muchos trabajos, sí, pero eso no quiere decir que no vaya a haber nada, pues es que de hecho muy, muy bueno que haya un montón de fuerza laboral, digamos, libre para que estudien psicología o cosas por el estilo. Podría haber más médicos o vainas así, no Sí. tantos conductores. De hecho, en una experiencia que yo tuve, yo veía, por ejemplo, yo comparaba mucho España y Colombia, porque pues tienen más o menos la misma población, toda la vaina, hablan el mismo idioma, Ujú. vean el mismo. La cosa es que yo decía, en Colombia uno de los trabajos más comunes es celador, pues es Sí. vigilante, sí, está relacionado con la seguridad. En España son prácticamente innecesarios. En cada edificio hay una puerta, una llave y no hay necesidad de un celador. Entonces es un montón de fuerza de trabajo que entonces van a decir, ay, es que van a desaparecer los vigilantes, ya van a quedar sin trabajo. Es que hay formas de que, digamos,
el mercado laboral le ofrezca otra cosa a esos empleados. O sea, no es que la gente va a quedar en la inmunda. Sí, digamos que los empleos o la demanda por mano de obra depende mucho del contexto en el que usted esté viviendo. Sí. Y no solo geográfico, como lo que usted está mencionando, pues de comparar los dos países, sino histórico. Anteriormente, como usted decía, había un herrero en cada esquina o los, digamos, la industria, digamos, en la primera revolución industrial, pues se necesitaba que mano de obra que fueran y trabajaran y manipularan las máquinas y operarios y cosas así. Digamos que ahora, pues en ese entonces no existía digamos, no existía el puesto, no existía la profesión de desarrollador de software, ¿cierto? Ajá. Ahora, si usted se pone a ver la demanda laboral por desarrolladores de software, ahora es inmensa. Digamos que yo hablaba una vez con un amigo pues, que trabaja en una empresa que trabaja en la parte como de adquisición de talento, y me decía que ahora hay déficit de mano de obra pues, o sea, de desarrolladores de software. Ajá. Entonces, obviamente, ¿qué se requiere ahora? Gente que estudie eso para que salga, que esté calificada para hacer ese tipo de trabajos. Ya no se necesitan tantos operarios como se necesitaba en ese momento. Y ojalá pronto no se necesiten tantos vigilantes. Sí, Pues eso ojalá. significa es que el lugar es más seguro, pues. Exacto. Sí, sí, sí. Pues y la situación también, pues, Claro, la situación... sí, es un montón de geopolítica. situaciones. Sí, la economía es muy compleja y hay un montón de cosas metidas por todas partes. Entonces, bueno, entonces digamos que no hay una amenaza real, pero sí va a haber gente que va a quedar como en problemada. Pues hay un montón de gente que sí se va a quedar sin qué hacer. Sí, porque es que, a ver, todo es un proceso. Digamos que, obviamente, si una persona desarrolla, no sé, hipotéticamente, algo que haga innecesario los traductores. Entonces, No. digamos que en este momento ya hay software que traduce, digamos, con cierta precisión, pero siempre o sea, no es lo mismo un traductor automático que es entrenado con inteligencia artificial a un traductor que entienda el lenguaje en realidad porque lo usa y es natural, ¿cierto? Entonces los traductores pues todavía se necesitan, pero digamos que alguien se invente una inteligencia artificial súper bien entrenada que haga innecesarios los traductores, hipotéticamente. Entonces, todo ese montón de traductores, en teoría, pues se van a quedar sin trabajo en este momento. Pero ¿qué va a pasar? Probablemente se genere una demanda nueva por personas que entrenen ese software. Porque ese software, pues por lo general lo que hacen esos software es que se entrenan con algo que se llama Machine Learning, que es básicamente que el software es capaz de aprender digamos, lo que va a hacer, por así decirlo. Pero eso no se entrena solo. No es que yo, digamos, di a luz a un software que crece, pues ni siquiera las personas que nacen aprenden solas, necesitan profesores, necesitan de todo. Entonces lo mismo el software necesita un entrenamiento, necesita unas entradas, necesita como conjuntos de datos y necesita algoritmos que son los que hacen que el software sea capaz de entender esos datos y producir digamos, el estado final que le va a permitir hacer la traducción. Es una persona, alguien con cierta capacidad específica, con cierto entrenamiento, va a entrenar una inteligencia artificial que básicamente le está quitando el trabajo. En teoría, pero mire que sí hay un trabajo ahí. Sí, digamos, en la primera generación, de esa IA, de esa inteligencia artificial, puede haber una oferta en ese sentido, pero después desaparece. Entonces si uno se va como al momento en el que se lanza, digamos, el super software que le va a quitar el trabajo a los traductores, uno dice, sí, qué montón de gente se quedó sin trabajo.
pero probablemente se generen nuevos empleos que no necesariamente tienen que ser estas personas las que los suplan, y pues y nosotros sabemos que estamos en un mundo donde hay muchas personas sin empleo, ¿cierto? Pero que, pues, que seguramente van a haber otras personas que van a estar empleadas gracias a eso. Ujú. Sí, digamos, las personas tienen mucha capacidad de reinventarse. Sí, no es que vaya mágicamente a desaparecer todo y ya nos vamos a morir todos de hambre o algo así por el estilo. Sí, de todas maneras, pues digamos, el sistema actual, pues que tiene sus falencias y todo, Ujú. no se puede dar el lujo de tener un montón de gente desempleada, ¿cierto? O de tener un montón de gente que no produzca, un montón de gente. Pues digamos que el sistema tiene su margen de personas desocupadas. Pero si todo el mundo se desocupa, de repente una gran, digamos, porción de la población, ¿qué pasa? El sistema colapsa, ¿cierto? Porque la economía actualmente depende del consumo. Y si una persona no produce, no recibe dinero, deja de consumir. Entonces el sistema no se puede dar ese lujo. Entonces, Yo puedo entrenar una IA para que aprenda a desarrollar software. Básicamente una IA se está casi que autoprogramando. sí, Sí. existen tipos, existen algo, a ver, no quiero hablar, no quiero decir cosas falsas. Qué bien. Pero existen, pues porque digamos que no lo recuerdo exactamente cómo es, pero existen, es que se me olvida, creo que se llaman algoritmos genéticos, Ajá. ¿cierto? Y son algoritmos que evolucionan, entonces ellos generan su próxima iteración, ellos mismos generan su próxima iteración. Ujú. Entonces se puede decir que eso es un tipo de inteligencia artificial que es capaz de programar. Sí. Digamos que en la teoría eso es muy extenso sobre eso. En la práctica no se ha logrado, digamos, algo que sea totalmente confiable como para que genere código Ujú. 100% listo para producción, digámoslo así. Sí, sí. Pero en teoría sí es posible. Vale, ahí es cuando uno se pone todo Terminator y le da miedo a Sí, Skynet. digamos que en la ficción han habido muchos casos, pues como de Skynet en Terminator, o en una película que me gusta mucho con Will Smith, Yo Robot, de la inteligencia artificial que también toma el control de todo y es capaz de sobreescribir todos, porque en esa película ella manejaba como todo el edificio pues que construía los robots, Ujú. y ella fue capaz de tomar conciencia y de reprogramarse para darse los permisos totales y Sí, controlar todo. Entonces eso siempre es como el miedo que tienes a sí. la pero uno se va a ver uno va a ver y en la práctica la inteligencia artificial más avanzada, digamos, que han hecho son los carros que manejan solos, o el perrito este de Stanford, no sé si lo has visto, que es un robot. El de Boston Mechanics. El de Boston Mechanics, sí, no de Stanford, sino de Boston Mechanics. Esa empresa me da mucho miedo. Sí, pues que es súper avanzado, pero uno dice, marica, pues eso, ese perro que le puede hacer a uno, pues atacarlo en la calle. Pero Pues si le ponen una metralleta ya. Pues sí. pero ese robot puede ser fácilmente desactivado, pues se le acaban las pilas y ya, quedó, ¿cierto? Ya, sí, y si uno le pone energía Sí, solar, que... tiene su limitante, ¿cierto? Bueno, sí, tiene esa limitante, pero de verdad. De hecho, eso es una cosa que me causa sí, es que es temor, sí. Cuando haya... Cuando le den a una inteligencia artificial le den un arma Uf, qué miedo. y, Sí, qué miedo. y yo creo que no falta Como mucho. imágenes de soldados. Sí, que los suelten ahí en Irak o no sé, en cualquier lado, un montón de drones con metralletas y uno todo tranquilo. Pero usted se pone a pensar, digamos, los soldados ahora pues utilizan mucha asistencia, pues, de inteligencia artificial. No solo los soldados rasos como tal, sino como los sistemas de vigilancia y todo eso. Entonces, digamos que puede que sí estemos yendo hacia eso. Esa es una cosa que me ha parecido muy, hablando, bueno, conectando con los pasados de irse a ir al campo y eso. Uno ve, por ejemplo, en esas ciudades chinas o incluso en Londres que está lleno de cámaras por todas partes, que están reconociéndole el rostro, Uy, que se sí. dan cuenta si uno, bueno, eso sí, en China sí, que se dan cuenta si uno se pasa un semáforo en rojo y todas estas cosas. Uno dice,
pues si yo no quiero vivir en esta distopía, pues me voy para el campo y ya trabajo en la casa desde internet, porque es que de verdad ese nivel de control, creo que, por lo menos para mí, yo creo que para muchas personas es corrosivo. Yo como que no sería capaz de estar tranquilo sabiendo que hay. No es que no me importa si es un computador y no tiene sentimientos, es que no quiero Sí. que sepan lo que yo hago. Hay varios temas que usted toca que me parecen muy interesantes. El primero es este, como toda la red, ahora digamos que los gobiernos quieren tener control total sobre la población y todo, pues estamos en la era de los datos, ¿cierto? Y Sí, todo es en la de era de hecho, la información. esa es de hecho supuestamente la cuarta revolución, Exacto. los datos. Entonces, no solo es como, no solo es como vigilar a la gente, tener un montón de cámaras como hay en Londres, que en cada cuadra hay, pues que ellos pueden saber lo que pasa en cada cuadra, sino que esa red de vigilancia está conectada con otros sistemas que tienen un montón de información de la gente y son capaces como de identificar la persona, o sea, primero hacer un reconocimiento facial y no solo saber el nombre de esa persona, sino un montón de cosas de información de esa persona, como registros bancarios, comportamiento, Ujú. digamos, de qué compra, qué le gusta, Sí. y es capaz de hacer como un perfilamiento de esa persona. Entonces eso es como un poquito llegando al extremo de lo que era ficción hace muchos años del Gran Hermano y que ahora se está convirtiendo cada vez más cierto. Sí, sí. Y por ejemplo el gobierno chino. Y entonces me parece muy curioso lo que hace Estados Unidos y estas potencias occidentales cuando quieren banear, por ejemplo, aplicaciones como TikTok. Es que la noticia, pues, de última, Sí. porque supuestamente y seguramente recopilan datos de los usuarios y se lo mandan al gobierno chino, Ujú. cuando ellos lo más seguro es que hacen lo mismo, Sí. y entonces no es que ellos lo hagan, sino que es que no nos está llegando a nosotros. Entonces, ahora lo Ajá. que quieren es que Microsoft, por ejemplo, compre a TikTok. Ajá. No es para salvar los datos de los Ajá. estadounidenses, sino para que esos datos no lleguen allá, sino a Sí, ellos. sí, la misma Francia ha multado a Facebook y a Google pues sí, por coger datos de sus ciudadanos Sí. así sin permiso, pues sí, Sí. sí, como porque sí, Y el otro sí. tema que también me parece interesante de lo que usted dijo era, bueno, entonces yo estoy harto de esto, estoy harto que me vigilen, estoy saturado de que todo lo que yo uso, porque yo tengo un celular que lo estoy mirando todo el día, pero entonces eso le está mandando datos. Yo estoy cansado, no quiero más eso y me voy al campo, pero si usted se pone a ver, cada vez es más difícil irse al campo, ¿cierto? Primero porque nosotros no tenemos las capacidades de sobrevivir en el campo que teníamos antes, digamos que nosotros no somos agricultores. Cierto, Es difícil que una persona, digamos, que está acostumbrado a vivir en la ciudad todo el tiempo y que tiene unas, digamos, ya sus costumbres y llegar al campo a una realidad totalmente diferente y adaptarse, primero eso. Y digamos que sí, usted se logre adaptar, usted necesita dinero porque el campo no es para usted ir allá y sostenerse y recibir dinero de lo que hace. Primero tendría que vender el trabajo que usted hace allá y probablemente, entonces probablemente usted ya tenga que tener dinero. Si usted quiere claro, vivir habría que bien y fácil, ahorrar, usted tendría que tener una cantidad de dinero significativa para irse, pues no significativa porque vivir en el campo es relativamente más barato que vivir en la ciudad, sí, pero sí tendría que tener como ese colchón. Entonces no es como decir como, no, marica, me abro para el campo porque ya sí, estoy es verdad, mamado no es allá. tan sencillo. No es tan sencillo, porque yo creo que todo el mundo lo ha pensado. Sí, mucha gente, yo me imagino que mucha gente montada en un bus, en esos buses con las ventanas cerradas, que afuera hay 30 grados y adentro del bus hay 35, Sí. y que van 200 personas en un bus diseñado para 50. Dice, ¿yo por qué vivo aquí? Sí, pues podría estar yéndome a pie o algo así, podría estar haciendo otra cosa. O uno en los tacos yendo a trabajar. Exacto. Sí, sí, es que la ciudad es muy hostil y pues lo ha sido siempre. Posiblemente hay algunas ciudades que están procurando ser menos hostiles, pero bueno, es que de hecho, por ejemplo, en Polonia se está desurbanizando. Es que de verdad sí, sí hay como mucho movimiento en ciertos sentidos de
Y por ejemplo, Nueva York pierde población cada año porque es que es impagable. Es que, Bueno, pues sí. es que, o en San Francisco también pierde población. Porque California es una... es que San Francisco tiene un arriendo promedio de $3.500. $3.500 el arriendo promedio cuando el salario mínimo, es que el salario mínimo no da. Entonces, ¿cómo va uno a trabajar en un Starbucks y a vivir en San Francisco? Ahorita estamos viendo un video precisamente, muy curioso, de como el boom habitacional en Los Ángeles. Y, o sea, estudiantes que tenían que trabajar un trabajo de tiempo completo para poder pagar la residencia y poder estudiar. Entonces, lo que hacían era que no pagan la residencia, sino que se iban a vivir a un parque de estos de... ¿Cómo se llaman estos carros donde la gente vive? Bueno, sí, es como una furgoneta. Sí, de Airbnbs. Sí, eso. exacto. Entonces viven en eso porque es más económico. Una casa rodante. Sí, en casa rodante. Y también mostraron una persona que tenía 2 empleos y no le daba para pagar un apartamento. Vivía en el carro. Ajá. Entonces esa persona era contador. Era contador. Era contador y llevaba los libros de una empresa, o sea, trabajaba en 2 empresas y era actor. Porque él decía, como todas las personas que viven en Los Ángeles, soy actor. y me decía, pero yo tengo 2 empleos y no puedo pagar un apartamento en Los Ángeles porque los arriendos en Los Ángeles ahora están súper, súper caros. Incluso la gente vive lo que uno veía solo en Japón, la gente vive en microapartamentos de 3 metros, que básicamente es una cama, o sea, básicamente Sí. es que te dan una cama. Entonces, incluso Lisa decía como ¿por qué la gente vive así? O sea, ¿por qué no se van? Pues porque ellos van a Los Ángeles buscando algo, buscando el sueño americano, y Sí. Claramente no lo encontraron, y allá hay miles de personas, digamos, sin techo, sin casa. Y es eso, es impresionante la cantidad de gente que no tiene hogar. Entonces decía una persona que la gente vive allá, trabaja buscando el sueño americano, pero en realidad no, pues el sueño americano ya no existe para esas personas, es como, son esclavos de eso. De pagar un arriendo, Sí. es que se vuelven esclavos de pagar un arriendo, de hecho, tu servidor Sí. es uno de ellos. Pero sí, es que, por ejemplo, es que de hecho yo creo que va a ser irreversible, porque es que a ver, muchos políticos y mucha gente hace la apuesta de que no, las ciudades, por ejemplo, Lagos en Nigeria es una ciudad que no sé, como en 5 años va a tener 25 millones de habitantes. Sí. O sea, una cosa de locos, una cosa impresionante. Pero es que Nigeria está en un momento, digamos, histórico, económico, diferente al que está, digamos, Tokio. Sí, obvio. Exacto, entonces, claro, Tokio ya se superindustrializó, pues que uno puede montar una empresa de desarrollo de software en una vereda, en un pueblo. Coge uno y compra una finca y monta un edificio y ahí mete 100 cubículos y ya. Sí, de hecho, puede montar una empresa, internet. eso, desde que era internet ya, incluso puede montar una empresa de desarrollo de software sin local, cada uno en la casa. Es que esa es la vaina. Exacto. Cualquiera, puede uno ir en Alemania, el otro puede ir en Japón, el otro puede ir en una finca, todo el mundo puede estar regado. Y esta pandemia se lo demostró al que no estaba, El que no estaba convencido de eso, sí. Exacto, y entonces, pues pueden hablar muchas cacas y la ONU puede decir esto y lo otro, pero es que de verdad, es que muy poca gente se aguanta ya vivir en ciertos lugares. Sí. Y es que yo me imagino que apenas se acabe esto, yo creo que todas las personas mayores de 60 años se van a ir de la ciudad. Es que yo creo que no van a decir, ¿yo qué hago aquí? Yo estoy pensionado, ¿yo qué hago aquí? Sí, todo el que pueda, yo creo que va a pagar maletas y se va. Y eso va a ser un fenómeno interesante porque uno no sabe porque obviamente eso va a traer otras consecuencias. Exacto, y va a empezar, de hecho puede crecer un sector servicios en el campo. Exacto. Para atender a esos viejitos. Exacto. Como en Florida, que hay un montón de viejitos que tienen casas, entonces un trabajo muy normal es cuidar viejitos. Florida es como otro país diferente en Estados Unidos. Florida es muy raro.
Eso Sí. es lo que pasa en un país, pues, en un país como Estados Unidos, pues que son estados. Sí. Y todos pues, los estados son, no todos, pero hay muchos estados muy diferentes de otros. De los otros, sí. En Florida, por ejemplo, no hay impuesto de renta individual. Eso me parece muy curioso que los impuestos cambien en los estados. Es una forma de competir entre estados. Exacto. De llamar población. De Incluso- hecho, por eso la gente se va de California. Incluso hablando, volviendo al tema tecnológico, recuerdo que una vez Amazon iba a abrir como un nuevo, no me acuerdo qué era, creo que era una nueva oficina. Sí, una Iba- cosa muy grande. entonces dijeron, vamos a abrir una oficina, vamos a contratar, no sé, pongámosle un número, Eran, creo que 10.000 personas. 10.000 personas. Sí. Entonces le dijo a los estados, ¿qué me dan? Básicamente Sí. como ¿qué me da si me voy si pongo la empresa en su ciudad? No, le dijo a las ciudades. Ajá. Entonces ahí empezó como una subasta, una especie de Ajá. subasta. Decía, no, yo no le cobro este impuesto, yo no le cobro este otro, yo le doy plata. Es súper impresionante eso y competían entre ellas. No me acuerdo. Pues, al Ganó final. Washington. Ganó Washington. Ganó Washington. Pero era ridículo lo que les ofrecían. Sí, y ganó Washington ni siquiera porque era la que mejor condiciones ofrecía. Porque de hecho sí hubo ciudades que ofrecían cosas mejores. Ganó Washington porque queda al lado del Congreso. Ah, bueno, Pues su porque posición, queda por la eh, posición de ser capital. geográfica ya. Ganó fue por eso, realmente. Ni siquiera fue porque... O sea que hubo ciudades que probablemente les ofrecieron mejores. Sí, que había condiciones mejores. Por ejemplo, Delaware. Bueno, Delaware es porque Delaware es muy pequeño y yo creo que en Delaware no vive nadie. Pero Delaware es prácticamente el super paraíso fiscal. O sea, es que Delaware, paraísos fiscales se quedan cortos con Delaware. Sí. O sea, es que es del nivel de no sé cómo decirlo, de impuestos bajos de ese estado, es impresionante. Entonces sí, como que al final lo que ganó fue estar cerca de los políticos, para estar ahí, para hacer el lobby y toda la cosa. Sí. Y volvimos otra vez a la pregunta inicial, hablando de Amazon. Ajá. ¿Cuánta gente va a contratar a Amazon en esa, pues 10.000 personas? Entonces la gente diría, no, es que Amazon mató el retail, ¿cierto? Sí. En Estados Unidos. Entonces, ¿cuántas tiendas? Pues porque muchas tiendas cerraron. Mató el mercado minorista. Sí, muchas tiendas cerraron porque ya la gente no iba a las tiendas físicas a comprar, sino que, marica, yo desde mi casa puedo hacer 2 clics y me llega lo mismo que tener que conducir 1 hora hasta la tienda minorista. Ya sí que es muy pasado. Exacto. Decir 1 hora. Entonces uno diría, ¿cuánta gente se quedó sin empleo porque cerró una tienda X que tenía 500 empleados? Se quedaron 500 personas sin empleo, pero se abrieron las posiciones en Amazon y no fue inmediatamente. Mire que esto fue que haya sido un tiempo después, ¿cierto? Entonces, lo que yo le decía, no es que nosotros nos vayamos a quedar, no es que vaya a haber un montón de gente que se va a quedar sin empleo, sino que como que vamos a hacer una transición hacia otro tipo de empleos. Entonces se acaban unos empleos, pero se crean otras oportunidades al final. Y Amazon, esas bodegas de Amazon son inmensas y contratan un montón de gente. Pero a mí me pone a pensar mucho Amazon y es que, pues Amazon, por ejemplo, es famoso por explotar a los pocos trabajadores que tienen, porque claro, justamente lo grandioso del sistema es que necesita mucha menos mano de obra y es famoso por no dejar ir a sus empleados al baño. Y Eso cosas por ya el es otra estilo. cosa. Sí. Pero eso porque se da, porque quieren cumplir unos estándares que son ilógicos, ¿cierto? Como de una entrega al mismo día, por ejemplo, porque Amazon tiene incluso entregas el mismo día. Ajá. O sea, no solo es una entrega al otro día, pues que en países como Colombia, que geográficamente no son tan grandes como Estados Unidos, se puede dar, ¿cierto? Porque si usted compra una cosa en Bogotá, se lo pueden mandar hoy en avión por la noche y mañana sale a despacho y se lo llevan. Pero en Estados Unidos, pues es un país tan grande. Pues sí, obviamente esas entregas de un día tienen la condición, pues, de que usted esté en un lugar donde esté disponible. Pero de todas maneras,
tienen como unos estándares que son muy difíciles de cumplir y eso en qué repercute en la Condiciones explotación, laborales, sí. en la explotación de los empleados. Sí, eso es como, como cuando empezaron las fábricas que ponían a niños a trabajar 13 horas, 6 días a la semana, cosas por el estilo. Y es como, lol, pues, ¿qué es esto? Por Dios. Y claro, eso fue lo que vio Marx y Engels y dijeron, ya, esta gente se va a rebelar, estoy seguro de que se van a rebelar. Claro, no esperaban pues que hubiera cambios laborales y toda la vaina. Sí, porque eso, Sí, digamos pero... que pues es un proceso y eventualmente pues la gente, digamos, se levantó y pidió sus derechos y eventualmente después de una lucha pues difícil lo obtuvieron, ¿cierto? Pues nosotros ahora pues tenemos empleos en los que no tenemos que trabajar supuestamente más de 8 horas al día y trabajamos 5 días, descansamos 2, que es, compare eso con el finales del siglo XIX, pues... Sí, aunque hay una cosa que uno no tiene en cuenta y es que pues el trabajo del campo es muy duro físicamente, pero puede no ser tan duro en gasto de tiempo. O sea, pues por ejemplo, un campesino no tiene que... Es que uno no cuenta las horas bien en la ciudad. En la ciudad uno gasta muchas horas. Porque contando el transporte, 2 horas dizque para almorzar, no sé qué, bueno, la cantidad de tiempo que uno dedica al trabajo es inmensa. Sí, es que esa huevonada, eso de levantarse a las 5 de la mañana y llegar a la casa a las 7, 8 de la noche es como... Pues está en función del trabajo. Exacto. Entonces en realidad En usted cambio, no trabaja 8 horas, usted trabaja 10, eso, en cambio 11 horas. yo tengo un tío que es agricultor, él se levanta muy temprano, claro, se levanta muy temprano. Cuando yo me levanto ya lleva 2 horas trabajando pues cuando yo voy allá. Pero digamos, él digamos, dice a las 4 de la tarde ya para, pero es que él no tiene que andar 3 horas en bus. Él a ratos dice, ya, me cansé, y va y se toma un tinto de mi mamá, y charlan un rato, y después va y sigue. Como es diferente. Y por la neta la gente termina, pues porque ellos dependen de la luz del día, entonces terminan de Exacto. trabajar a las 5 de la tarde. Y por ejemplo, el domingo nunca trabaja, o sea, como que hay unas cosas fijas, o sea, a veces lo respetan, pero hasta se da festivo. Cosas que uno dice, pero ¿por qué se da festivo? Pero si él se lo da, cosas por el estilo. Pero entonces, el tiempo no es tan largo de trabajo al día, porque es que depende, exacto, depende de la luz del sol, pero el esfuerzo físico es No, impresionante. y si usted se pone a ver, la compensación es muy injusta Claro, para los campesinos. sí, Los campesinos sí. Para lo que trabajan reciben muy poco. Pues sí, la verdad sí, lo que gana es muy poco, que sea justo es otra cosa. Yo tengo un tío también que tiene una finca muy grande y tiene muchos empleados y todo eso, y a él le da apenas para mantener. Pues si él ya él tuvo 5 hijos, pero ahora solo vive con el menor. Ajá. Y le da como para mantener a la esposa y al hijo y como para, digamos, mantener bien la finca, pues porque la mantiene muy bonita. Pero uno diría como, pues porque no es un hacendado precisamente, es una finca pues campesina antioqueña que saca caña y tiene una molienda donde hace panela. Sí. Ya ni siquiera saca café, creo. Que era la finca de mi abuelo, pues que antes sí sacaba café, pero tampoco es que tenga pues las hectáreas, es una finca grande, tampoco es inmensa, pero uno diría, para todo lo que él trabaja, los empleados, uno pensaría pues que no va a conseguir plata, y no, y él no hace plata, él tiene lo que gana es como para subsistir. Sí. Entonces eso no es, ahora para los campesinos eso no es un negocio, o sea, eso no es un negocio, es un empleo más, digamos, es una forma de subsistencia. Sí. Sí, es que de hecho yo creo que los que se van a poder ir al campo ellos son clase media y alta. Sí, Es lo que yo le decía ahorita, pues sí, es que sí, digamos, uno ganándose un mínimo imposible que haya, ya me voy para el campo. Aunque, por ejemplo, hay una cosa que me dice mucho mi mamá y es que, digamos, la edad promedio en el lugar donde vive mi mamá, en el campo, es como de 50 años. Es que es absurdo, o sea, esa es la edad promedio. Entonces, es como necesitamos a alguien que haga esto, pero es que todos estamos viejitos. Pues que ya la gente no quiere ir a trabajar. Lo que yo le decía, Esa es la cosa. mi tío tuvo 5 hijos y solo vive con el menor y seguramente él se va a venir también para la ciudad eventualmente a estudiar o a hacer algo. Todos los hijos y eran pelados que cuando estaban jóvenes trabajaban en el campo. Pero ¿qué pasa? Por lo que yo le decía, la compensación del campesino no es justa. Entonces,
un campesino allá trabajando, que el esfuerzo físico es duro, trabajando duro, y que ve que si viene a la ciudad va a tener que trabajar más suave, entre comillas, pues aunque va a trabajar pues, las consecuencias que tiene vivir en la ciudad, pero va a ganar más. Entonces eso digamos que los atrae y es lo que está haciendo que la gente se venga al campo, Sí. digamos como campesinos como profesión, ¿cierto? Ujú. Digamos que usted sí se podría ir al campo a vivir sin necesidad de tener dinero, pero va a tener que hacer algunas concesiones, ¿cierto? Bueno, una pregunta. A esa situación, a esa forma de elaborar, ¿qué solución puede ofrecer la cuarta revolución industrial? ¿Hay de qué sirven los datos? Esa es una muy buena pregunta. Digamos que si uno compara Colombia con otros países, yo, por qué había tanta resistencia al TLC con Estados Unidos? Gran parte porque iba a quitar ciertos privilegios. Pues porque Estados Unidos es un país que tiene muchos subsidios al campo y fuera de eso tiene un campo muy tecnificado que hace que todo sea muy barato. Pues, Exacto. Entonces nosotros no podemos competir con eso. Exacto. Digamos que los campesinos de Colombia no pueden competir en precios con los campesinos en Estados Unidos, los campesinos entre comillas, las personas que tienen, que producen, Sí, que ¿cierto? producen Los alimentos. productos que vendrían. Entonces digamos que el maíz que viene de Estados Unidos puede venir a un precio mucho más económico porque ellos tienen procesos mucho más optimizados que les permite vender mucho más barato porque los costos de producción son más bajos. Ajá. En cambio en Colombia, como no tenemos un proceso tan tecnificado y tan optimizado, los costos de producción son más altos y obviamente el costo del maíz que producen en Colombia es más alto. Entonces incluso con la importación, el maíz de Estados Unidos puede ser más barato y la competencia pues en Colombia pierde. Entonces, Pues, sí, es digamos que esa es la idea de los aranceles, digamos que nivelar un poquito esa desigualdad. Claro que el campo de Estados Unidos está tecnificado dentro de los estándares no sé cuál revolución industrial sería, digamos, con la segunda. Es que ya han tantas, esa numeración me parece muy graciosa. A ver, Pero bueno, sí, como que la primera es, empezamos a hacer telares y Exacto. empezó la vaina. La segunda ya cuando el vapor y todo eso. Sí, exacto, cuando ese fue como el momento o sea, primero se empezó a reemplazar la mano de obra, pues empezaron a crear máquinas, básicamente, movidas por el agua o cosas por el estilo. De hecho, inicialmente eran como molinos movidos por ríos y cosas por el estilo. Después fue el vapor. Creo que la que nombran como tercera viene a ser la que todo el mundo tenga computador. Exacto, en realidad entre la tercera y la cuarta hay como líneas muy, digamos, difusas. Sí. Pero tienen que ver, o sea, la tercera sí es como la computación y todo ese tema, y la cuarta es de la información, ¿cierto? Sí, es poder manejar niveles absurdos, pues muy grandes de información, Sí. Coger y poner ahí a darle petabytes a un montón de servidores y que le digan a uno, ¡ja! La gente es así, véndale esto. Sí, pero digamos que eso cómo se traduce al campo. Eso es pues por ejemplo, Es una muy buena pregunta. Uno puede tecnificar cosas, o sea, si una finca guardara información durante muchos años y dejara toda la información sobre climatología, si guardara, pues sí, como técnicas de riego, se hizo esto, un montón de cosas. Sí, toda la información podría alimentar algo y decir, venga, sí, claro. Deje descansar esto, siembre acá, pues ese tipo de cosas. El problema es que esa información no se tiene ahora. Exacto, esa información no existe. Al menos en Colombia. Pues no creo, y no sé si en otros lugares. Más o menos, digamos una hacienda en Estados Unidos debe guardar una cantidad inmensa de datos. Pero probablemente no los guardan, no los tienen sistematizados o tabulados, digamos, en un sistema. Puede que tengan Excel es un archivo. Sí. No, sí. Que tengan un archivo, que tengan archivos de Excel que ni siquiera estén, digamos, indexados o organizados de una manera que sean fáciles de organizar.
Entonces, primero habría que hacer un esfuerzo como para organizar esa información, Sí. pero no, antes de eso tendría que guardarse la información, que Colombia obviamente no se tiene, un campesino que le va a interesar, pues porque eso no está dentro de eso, o sea, que es el interés de un campesino, terminar su trabajo, ¿cierto? Levantarse Sí, digamos, sostenerse. hay una inmediatez ahí, bueno, Sí. inmediatez. Y Sí, obviamente esas cosas no están dentro de, ni siquiera dentro del imaginario colectivo de los campesinos en estos momentos. ajá. Entonces, que eso podría aplicarse al campo, sí, pero primero no sería inmediato porque tendría que pasar varias cosas para eso. Y segundo, tampoco creo, pues no lo veo como muy, no veo como primero no, pues no veo como esfuerzo en esos momentos, como iniciativas en pro de eso, o Sí, no conozco pues. yo veo que básicamente casi todo el esfuerzo está en el mercadeo. Porque como que la gente dijo, vamos a inventar unos algoritmos súper impresionantes, la inteligencia artificial es lo máximo, el aprendizaje de máquinas, wow, vamos a hacer todo esto. Listo, vamos a dar esto para mercadeo. Y Sí. no es como, hey. Bueno, y también Hay otro está, montón de problemas bacanos. no, y también está eso de que pasa mucho cuando hay una tecnología nueva o un avance nuevo y es los disparos al aire. Bueno, sí. No sé si sea bueno llamarlo disparos al aire, es como que la gente se emociona y dice todo tiene que hacerlo. Entonces, el boom, ¿cierto? Entonces, la Ajá. inteligencia, todo el mundo está hablando de inteligencia, todo el mundo está Sí. hablando de inteligencia Y artificial. nadie Entonces, quiere aprender álgebra lineal. ¡Aprendan álgebra lineal! bueno, Álgebra lineal, que es lo más importante. Y estadístico. pero todo el mundo está hablando de la palabra que está de moda. Entonces llegan las empresas y dicen, tenemos que hacer eso. Todo el mundo está hablando de Big Data. Entonces tenemos que meterle Big Data a lo que hacemos. Y resulta que la empresa, no sé, marica, o sea, como Es una que empresa de cuatro. Ajá. arma, ¿cómo se llama? Estanterías. Sí. Y no necesita Big Data. Pues sí, o una ferretería grande, digamos, de 10 trabajadores. Sí. Vamos a poner aquí Big Data. Es como, primero, ¿qué es Big Data? Necesitaríamos datos grandes, muchos Entonces, datos como LOL. Entonces hace unos años pasó mucho que las empresas contactaban desarrolladores o gente experta en datos y les decía, venga, necesito un ingeniero que le meta Big Data y los contrataban. Sí. Y entonces, listo, Natán, y le va a pagar un montón de plata. Y llegaba la persona, el analista, y se sentaba y miraba y decía, bueno, ¿usted qué necesita? No sé, dígame. ¿Cómo así? Entonces, ¿para qué me contrató? Como, no, porque es que... Sí, sí. Entonces le O decía, coge- listo, venga, miremos su sistema, venga, miremos usted qué hace, venga, miremos usted qué necesita. Y llega, y pasaban 4 meses, y entonces imagínense la posición de la persona que contrataron para hacer algo, tener que decirle al empleador, usted no necesita eso. Ajá. Básicamente se estaba despidiendo él mismo, ¿cierto? Sí, sí, sí. Sí, es que esos auges son muy graciosos. Es que... Me imagino que habrá pasado muchas veces en la historia. Sí, Sí, no, con no es muchas algo vainas. que pasó solo con eso. Pero, Ajá. Sí, sí, debe ser muy gracioso una empresa de 20 trabajadores pequeñita contratar a un analista de datos. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues, ¿qué información puede tener una empresa pequeña, muy pequeña? Digamos que tal vez en un espacio grande, un territorio grande, si haya suficientes datos como para decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con este municipio para decir, bueno, plantemos esto acá? Bueno, pero digamos que una finca pequeña de 2 hectáreas es casi imposible que tenga información suficiente, pues que tenga sentido hacerle un análisis de datos, porque sí, es que uno los coge y los mira y en 5 minutos puede decir, bueno, es que ni siquiera tuve que usar el computador. sí, entonces digamos que pensando, analizando un poquito más en eso, pues digamos que puede servir para conglomerados que manejen varias haciendas o un sistema pues de producción muy grande a gran escala, o para el gobierno manejar, digamos, de alguna manera, pues que obviamente
ya sabemos qué pasa yo cuando el desconfío gobierno mucho hace de los algo. gobiernos. Sí, 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 mucho. Pues, y es que a mí me sorprende que alguien no desconfíe de los gobiernos cuando viven semejante gobierno. no, y no solo eso, sino que uno sabe que el sector público es demasiado burocrático y que muchas cosas no se hacen bien precisamente Por mantener ciertos privilegios de cierta gente. Sí, cosas pues por ejemplo como que el gasto de pensión es más alto del país, es de los profesores. Sí. Y siempre que pasa algo, los profesores sí, salen a protestar por esto, por lo demás, como que... Es muy charro porque mi mamá es educadora, entonces yo desde pequeño, pues y es educadora y ya es jubilada, en realidad ya está retirada, pero cuando yo estaba pequeño recuerdo los paros, pues y todo eso, y luchaban porque eso que voy a decir probablemente sea muy controversial, ¿cierto? Y eso es muy controversial, en realidad hablar digamos, de los derechos laborales, pero en Colombia existían varios, ¿cómo se llamaban? Varias como el ejército, los profesores, regímenes especiales. Entonces el gobierno se inventó eso en algún momento de la historia y después se embaló con eso, porque tener un régimen especial es costoso, porque porque los regímenes especiales eran muy costosos para el gobierno, ¿cierto? Sí. Entonces tener como... Y en parte es por eso que no hay pensión para nadie. Y sobre todo porque los profesores son muchos, ¿cierto? Hay muchos profesores, porque se necesitan muchos profesores. Sí, claro. Y entonces el argumento de los profesores es que era que ellos eran una de las profesiones más importantes y que lo es, pues usted lo sabe, usted es profesor, ¿cierto? Sí. Entonces, pero yo no tengo ningún régimen especial. Pero uno se pone a pensar, y eso, pues, qué tan justo es tener un régimen especial para los otros, digamos, para los otros empleados o para las otras personas que trabajan en el país. Eso que no. O los otros empleados públicos al menos. Sí, los que no están en el régimen especial. Es como, a ver, eso es... Estás defendiendo la injusticia. La desigualdad. Sí, es una desigualdad. Entonces cuando yo era pequeño, yo era como, sí, tienen que... Porque ¿cómo le van a quitar privilegios? Privilegios. Y entonces ya uno se pone a ver, es un privilegio que probablemente es... pues que probablemente la justificación que tiene para hacer privilegio no sea tan justificada. Digamos, si uno pequeño no pensaba en eso, ahorita digamos que uno sí lo analiza mejor. Y sí, pues no tiene mucho sentido que haya regímenes especiales. Sí. Entonces digamos que hay casos. Ajá. Por ejemplo, hay profesores que trabajan en sectores que son peligrosos, o que trabajan en zonas geográficas, digamos, donde hay violencia, donde hay problemas de paramilitarismo, de guerrillas, entonces peligra su vida o su bienestar físico. Es como un radiólogo, pues. Ahí digamos que tiene sentido que esa persona reciba una prima especial. Ellos tienen una prima que se llama de difícil acceso, sí, de hecho. Pero digamos que yo estudié 5 años, no sé, diseño gráfico. Y usted estudió 5 años pedagogía. Ajá. Estudiamos 5 años. Probablemente la carrera fue igual de difícil, ¿cierto? No sé, o arquitectura y pedagogía. Entonces, ¿por qué usted va a tener un régimen especial y va... Pues digamos que por situaciones diferentes al mercado, que digamos que el mercado... puede que la compensación sea arbitraria, entre comillas, pero que obedece a otros factores, ¿cierto? Sí. Pero porque el gobierno va a decir como, y no había como un argumento muy claro, muy sólido, por el cual, entonces, el gobierno está embalado, porque ya dar derechos es relativamente fácil, porque usted dice, yo le voy a dar derecho, obviamente yo lo recibo. Pero quitarlos... es que de hecho... Es súper difícil. Me recuerda a las protestas de los chalecos amarillos. En Francia hay 64 regímenes especiales. 64. Y lo que estaba tratando de hacer el gobierno era decir, no, se acabó ya.
todos se pensionan y fin, y se van a pensionar así. Y ya, ahí se prendió el país, pero por unos privilegios de ciertas personas que lo que está haciendo es como aprovecharse de otras personas. Exacto, porque todos están pagando por los privilegios de unos cuantos. Porque es que una cosa es que digan, no, es que mi trabajo es muy peligroso, por eso me jubilo como el ejército. Marica, usted está arriesgando su vida, usted está en la selva. Me cago en los regímenes especiales. Sí, pero... Me cago en los chalecos amarillos. Pero una persona que trabaja en un colegio, una persona que trabaja en una empresa, trabaja la misma cantidad de horas, porque el profesor se tiene que jubilar antes. Entonces, y por eso digo que esto es controversial, porque mi propia madre luchó mucho tiempo contra eso y ella se logró jubilar antes porque logró estar en el régimen especial. Ahora los profesores pues ya tienen menos derechos. Y ahora es que están pasados. Menos privilegios. Es que ya no tienen, ya antes están ya peor. No tienen nada. Ya están hasta peor. Uy, pero eso ya tiene, a ver, digamos que una cosa es la compensación, ¿cierto? Que les hayan bajado el sueldo y que les están pagando menos, eso sí digamos que se puede catalogar, eso sí es injusto. Pero los regímenes especiales no necesariamente están ligados con la compensación, sino con los privilegios que tenían, como de jubilarse antes, como de las primas adicionales y como tener más vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, en ese punto en el que yo digamos que discrepo con esas peleas que tuvo FECODE en los 80, en los 90 y ahora todavía las tiene. Todavía. Sí. Pero ya con esos especiales. Ya cuando uno habla de compensación justa, uno dice, sí, un profesor sí debería ganar más porque el trabajo de un profesor es valioso. La profesión, los profesionales peor pagados. Primero que todo porque tuvieron que estudiar una carrera que les tomó un tiempo y les tomó esfuerzo y dedicación y sacrificio. Eso ya merece una compensación mayor a mano de obra que no es calificada, por así decirlo. Y digamos que por ese lado, entonces sí, yo sí estoy de acuerdo con esa lucha de hey, sí tienen que pagar justamente el trabajo de estas personas. Pero sí, qué pereza. Y ahí también va otra cosa. La educación virtual. Ahora eso es otro boom. La educación, de educación. Y no solo me refiero a lo que está pasando ahora con la pandemia, que las clases son virtuales, entonces uno se conecta a una clase con un profesor. No, estoy hablando de cursos, de hacer una carrera por internet que ni siquiera usted tiene que ir a una universidad nunca, ni siquiera tiene que pagar un semestre, sino que usted paga por un curso. Ni eso, es que usted no necesita si no quiere el certificado ya. Usted va a una empresa y dice, yo sé hacer esto, bueno, le hacen una prueba, si lo sabe hacer, lo contrata. Ya. Muchas veces a la empresa ni siquiera le importa a usted dónde estudió. Es que es una pelea que yo tenía con mis estudiantes. Es que la educación ya es gratis, entra a YouTube. Ahí está Wikipedia. Lo que usted quiere es que el cartón sea gratis. Saque ventaja de la cuarta revolución industrial, la información está en internet. Vaya, búsquela. Ya. La gente que ¿Cómo, digamos, aprendí a programar? Cacharreando. ¿Cómo aprendimos? Cacharreando. Ahí está internet, afortunadamente. ¿Cómo aprendí un inglés muchas veces? Se ponía, pirateaba, porque iba a la piratería, se pirateaba un montón de series, se las veía en inglés. Se pirateaba las 10 temporadas de Friends y se las veía 3 veces. es que es lo que hay. Ya, es que es de uno, en muchos sentidos es que es uno el que se tiene que educar. Es que la cuarta revolución industrial, que debería llamarse de otra forma, una revolución diferente. Es que es muy charro porque si usted sabe cómo hacerlo, usted ni siquiera, usted no termina, usted no necesita la carrera. Es muy charro porque muchas veces el cartón simplemente es un cartón. La mitad más de la mitad de las cosas que yo hago en mi trabajo no las aprendí en la universidad. Las aprendí trabajando o estudiando por cuenta mía. Exacto. Y yo conozco mucha gente muy tesa, Manuel, que no estudió un semestre en la universidad. Yo conozco, la gente es
a mí me parece muy mal hecho. La gente denigra la gente que estudia en el SENA. Ajá. Me parece que el Ey, SENA sí, es ese- una super institución. Ese chiste de que, ay, ya tiene más de 30, le tocó una del Sena con hijo, y uno es como, hey, pero ¿qué tiene el Sena con las mujeres que tienen, con las madres solteras? Eso ya es otro tema, pero... Y esa es otra vaina, mi mamá es una madre soltera, ¿cuál es la chimba con las madres solteras? Pues, en serio. Sí, mi mamá también lo fue. Pues, Se caló. como si eso fuera que lo peor de la vida, Bueno, normal, sí. las mujeres solteras y que tienen hijos. Y Pero que- hablando de la calidad de los profesionales del SENA, conozco mucha gente que estudió una técnica en el SENA que supuestamente dura un año y que son mejores que muchos ingenieros. Y eso puede herir muchos egos, pero es verdad. O sea, usted en cartón no lo hace mejor profesional que otra persona que no lo tenga. Pues véame a mí, me voy a grabar de un montón de cosas para terminar siendo desarrollador junior. No, yo conozco también... Ese junior Yo me conozco parece doctores fantástico. en ingeniería, ¿en qué? En ingeniería de control, Ujú, que Bueno, son en automática o algo científicos así. de datos súper tesos. ujú. Sí. Eso no tiene nada que ver, exacto, sí. No, digamos que no son doctores, No, pero digo- digamos que estudian ingeniería de control y luego hicieron Sí, doctorado un en doctor en datos, en algo de automática o algo así, sí, la cosa es que no tiene como nada que ver, pero es que uno estudia lo que le da la gana, es que uno estudia lo que le da la gana, y se eso gradúa pero y eso creo que ya viene como digamos, una crisis de la educación. ¿qué lo habilita? Que la información está en internet y es fácil de acceder y usted desde que tenga, digamos, la voluntad puede estudiar lo que quiera, básicamente. Sí, sí, es maravilla. Entonces, Sí. la cuarta revolución industrial, en lugar de estar quitando empleos, lo que le está dando a usted es oportunidades De ser feliz. de elegir. Bueno, sí, de ser feliz. Sí, es que es hermoso poder estudiar tantas cosas gratis. Uy, sí, si yo hubiera tenido internet de niño, wow. No tenían carta. Yo tuve mi primer computador a los 20. Yo digamos que si fue más afortunado en ese sentido, yo tuve mi papá, cuando yo tenía como 8 años, compré el primer computador. Wow, increíble. Yo era en un pueblo y era como El único. no, habían 3 computadores en el pueblo, y uno de esos Wow. era el de mi casa. Pero sí, de hecho sí me acuerdo que me iba al computador de mis primos, me sentaba a cacharrear en carta. Y como, wow, acabo de leer esto, aprendí a ver esto. Y uno se para. Y también jugaba Age of Jugaba- Empires. Prince of Persia. Oh, sí. Eso era lo que yo hacía en el computador la primera vez, pues cuando Cuando lo primero que hice fue aprender a crear carpetas en DOS. Sí, porque el sistema sí. operativo era DOS, ¿no? Ajá. Y para entrar a Windows había que escribir Win. Ajá. Pues el sistema operativo era DOS y Windows era como un programa. Ya. Entonces lo que yo hacía principalmente era crear carpetas, jugar con él y jugar Prince. Qué maravilla. Y ya después, sí, cuando llegó en carta era como las tareas en carta. Era el Wikipedia de nuestra época. Ajá. Sí, es gracioso como Wikipedia destruyó en carta con el modelo de negocio de no hacer negocio. ¿Cómo vas a Lo que hacer? pasa es que Wikipedia no es un negocio. Por eso es lo bacano, me parece muy bonito eso como, ¿sabe qué? Yo voy a poner esto libre, usted verá si no, lo que sea. Ahí está todo. Cójalo. Wikipedia es el mejor ejemplo de software libre, no, ni siquiera es software libre, de open source, por así decirlo. Bueno, sí, porque uno lo tiene como latente, porque si uno se ponía a ver, pues los protocolos del www, ya eso es lo más grande que ha... Esa persona merece el Nobel de la Paz, de literatura, de Pero todo. los protocolos todo. de www, aunque son libres, entre comillas, fueron patrocinados por una empresa. Pero Digamos que Wikipedia, por ejemplo, fue una iniciativa de un personal, sí, civil, de un por ahí. señor, sí. Sí. Sí, ese señor se merece todos los Nobeles que hay. Todos. Yo creo que gracias a ese señor ha hecho más por la ciencia y por la humanidad que
todos los papás juntos. Y yo creo que todos le debemos alguna materia de la universidad a Wikipedia. Yo creo, es que yo incluso sigo usándolo hoy, creo que sí, hoy abrí Wikipedia y ya estoy haciendo el doctorado. Es que es la cosa más útil de la vida. Claro. Yo creo que Wikipedia me ha salvado hasta en entrevistas de trabajo. ¿Usted cómo se llama? Y va y busca su biografía. No, pero sí, como, ay, entonces usted ha trabajado tal tecnología, o usted conoce tal tecnología, y no como, sí, es de eso, y mientras eso busco en Wikipedia, sí, sí. Entrevistas así por videollamada. Ajá, y uno sabe que no tiene la confianza de que puede decir, no necesariamente va a decir como, sí, yo he trabajado con eso, yo soy un experto, pero yo conozco. Cuando lo acabo de buscar en Wikipedia, no tiene la certeza de que si lo contratan va a poder estudiar eso y conocerlo incluso antes de empezar el empleo, si se lo dan. Es verdad. Sí, uno como que, esto, bueno, yo sé que soy capaz de aprenderlo. También es porque uno ya ha pasado el proceso de aprender un montón de cosas de cuenta de uno, que uno ya tiene esa confianza. Porque ya, sí, deme tiempo que yo me aprenda cosas, no hay problema. Gracias Wikipedia. Gracias Wikipedia. Bueno, yo creo que dejemos ahí. Sí. Entonces si quiere, se despide, se despide bueno, gracias los oyentes. Gracias Manuel por invitarme. Estuve esperando mucho tiempo la invitación. Hasta pronto. Bueno, hasta luego a todos. Y ya.